Me llamo Marta Valle Campón y tengo 36 años. Vivo aquí en San Plata Perpetua desde hace 10 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? Bien, estresante pero bien. ¿Cómo es tu día, para que nos hagamos una idea? Pues la mañana es, antes de que se levanten los 3 niños, que tengo 3, he preparado pues lo que es el desayuno de ellos en la carmañola del colegio y los levanto y es un venga, vamos, todos ya arriba y venga, no nos paremos que si no, pues no hay tiempo. Te iba a preguntar cómo era ser madre de 3, pero creo que... Un estrés, un sin parar. ¿Qué has aprendido de tus hijos? ¿Qué he aprendido? Que saben disfrutar de las cosas que se le dan. Entonces, el que te miren con esa cara, con esos ojos brillosos, que te busquen, entonces supongo que es eso, el cariño y el amor que te desprenden sin ningún sentido. La mayor hará el agosto hace los 9 años, el mediano es un pandemias que nació en la pandemia en el 2020 y la pequeña tiene 14 meses. Aunque he pasado por 6 embarazos, pero tengo 3 físicos. Somos muchas madres o muchas mujeres que hemos pasado por esta situación, pero es un tema muy tabú. Entonces, cuando ya empiezas a tener pérdidas, te dicen, pues ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? Entonces, hay comentarios que creo que son fuera de lugar. Entonces vas hablando así un poquito una madre con otra madre y dicen, pues yo también he tenido un aborto y tal, con mis amigas, pero cuesta hablar de este tema. Para mí el amor es el infinito, el de para siempre, pase lo que pase, es con mis hijos. Cuando empiezas a notarlos, cuando empiezas a ver ecografías, a cómo le laten los corazones, en el momento en que salen y que los coges por primera vez, del amor idílico para mí son mis hijos, es lo único, que considero que es el amor para siempre. ¿Y del amor sentimental de tu pareja, cómo es él? Bueno, nosotros llevamos con mi actual marido 10 años. Él es como de los que considera que el amor es para siempre, ¿no? O sea, a él le gustaría que todo acabáramos de viejitos y todo muy feliz, pero yo no soy tan así. Aunque lo tengo mucho cariño, lo quiero mucho, pero nunca se sabe lo que puede pasar. O sea, yo vengo de familia desestructurada y no sé de lo que es un amor para siempre. Yo siempre considero que en todos sitios somos números. Tanto laboralmente como parejas, como amigos, la gente entra y sale y entonces, bueno, pues ha sido una cosa que falta de cariño y comprensión, entonces es como no quiero repetir patrones con mis hijos, entonces, bueno, pues con ellos intento que ese patrón que yo he tenido lo voy intentando cambiar. ¿Cómo eras tú con 9 añitos, como Lucía? Pues una niña muy retraída, no quería estar con nadie y se escondía de salir y quedar con gente. Yo he sufrido toda la vida bullying, entonces cuando cuentas alguna cosa en casa, pues tampoco te hacen mucho caso, pero realmente eso va doliendo mucho. La gente dice, ¿lo vas a olvidar? No, no se olvida. Es una cosa que si tú desde el principio no le pones remedio psicológicamente, es un daño que te va a llevar toda la santa vida contigo. Y eso es lo que me pasa, que no se ha solventado. Yo he sido siempre, desde los 8 o 9 años hasta ahora, gordita. Yo siempre ponía excusas, por ejemplo, el día de hacer educación física o más bien piscina. Entonces, una de las veces la maestra me dijo, tienes que hacerla porque si no vas a suspender educación física. Y las pocas veces que iba, solo era reírse de mí. Luego, pues en el barrio donde residía antes, lo mismo, la gente, era otro tipo de bullying, ¿no? Era, pues te encuentro por la calle, te pego, o te robo, porque era un barrio un poco conflictivo, y yo se lo decía a mi madre, y ella me decía, bueno, es que llevo toda la vida aquí, a mí no me ha pasado nada, ya, pero no es lo mismo la generación tuya o de la yaya a la mía. Entonces, digamos que los que iban llegando nuevos eran como más malotes, y toda la vida ha sido, estás gorda, estás gorda, estás gorda, para todo, o sea, para el parto, por ejemplo. Con Lucía, la matrona me decía, es que estás muy gorda, es que no vas a poder parir a la niña no va a salir de ti, hay que hacer una cesárea. Siempre con lo mismo, todo el rato con lo mismo.
y no vas a poder tener y no vas a poder sacarla. Y ella me decía, ves, es que no te has quitado ni el anillo, ¿eh? ¿Has visto? Te podías haber quitado el anillo porque estás tan gorda que no te la vas a poner, no te la podemos ni quitar. Y bueno, pues la niña salió bien, la pusieron encima mío y entonces me había desgarrado. Pues empezó a poner puntos sin miramiento de que me estabas haciendo daño, o sea, eso se ha despierto si me estás poniendo los puntos. Y me decía, pero estás quieta. Yo, no puedo estarme quieta si me estás pinchando y estoy notando todas las agujas de todos los pinchazos que me estás metiendo. Claro, es que si no hubieras estado tan gorda, y yo, ¿pero qué tiene que ver? Es que no entiendo el qué tiene que ver con eso. Entonces, cuando llegó el parto de César, en el plan de parto puse, sé que estoy gorda, no hace falta que me lo repitáis tantas veces. Y entonces la matrona lo leyó y se me quedó mirando como, y digo, ya, digo, es que el parto de Lucía fue muy heavy. ¿Sufriste violencia obstétrica? Uh-huh. Entonces, una vez que, o sea, antes de tener a César, venía de culo y me mandaron a hacer correas, me dijeron, vamos a ver cómo está el feto, el latido y tal. Y una vez que se me abrió las puertas de urgencias y la vi, dije, no me lo puedo creer. No puedo creer que sea ella la que me tiene que hacer correas de César. Y digo, ¿no te acuerdas de mí, verdad? Y me dice, no. Digo, pero yo me acordaré de toda tu vida cada vez que vea a mi hija. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque me lo hiciste pasar súper mal el día del parto. Digo, no te voy a decir el motivo, ni digo, porque no hace falta. Digo, pero realmente no creo que sea necesario esto. ¿Qué haces? Ah, bueno, tal, y se fue. ¿Ese día sanaste una Un parte? poquito, sí. Y con Alex más aún. Que comiese lactancia materna, yo qué sé, con el parto fuese súper guay, súper tranquilo, súper respetado, sin decirme nada. Y sobre todo la lactancia ha sido con la que más me he curado, porque con los primeros no he podido. Con ella aguanta 8 meses, con los demás 2 meses y 1, o sea, no podíamos más. ¿Y cómo es la relación con tu cuerpo ahora? A día de hoy mala. A día de hoy mala porque digamos que no estoy recuperada. Entonces me sobran lo que yo tenía a peso de antes de quedarme embarazada de Alex, me sobra bastante. Porque yo me veo en el espejo, yo me veo la ropa, yo me veo mentalmente, yo no me reconozco. La mente es muy mala. Y si tú la estás castigando siempre de pequeña y la estás castigando toda tu vida, llegará un punto en que no la solventas o acaba contigo. Pero bueno, ahí vamos. Antes de llegar a Santa Perpetua, ¿cómo había sido tu vida? Bueno, yo empecé con mi expareja con 23 añitos, siendo también una persona gordita. Entonces este chaval, por decirlo de una manera, se enfocaba siempre en lo mismo. Él siempre era, es que estás gorda, toda la frase siempre era referente a la gordura. Entonces nuestra relación fue muy tóxica en ese sentido, pero muchísimo. Yo veía cómo se quedaba mirando a las otras chicas y sin ningún tipo de escrúpulo, porque a ver, yo entiendo, todo el mundo tiene ojos y lo tenemos para ver. Pero hasta cierto punto tú puedes mirar a una persona y decir, ay, mira, ¿sabes? Pero no, que a lo mejor íbamos en el coche y es que se giraba para seguir la persona, ¿no? Y yo recibía mensajes privados en Facebook donde la gente me decía, oye, ¿tu pareja es tal persona? Y yo decía, sí, y me dice, pues que sepas que me está tirando los tejos. Y yo se lo decía y me decía que no, que él me quería mucho, que eso no era verdad, que todo eso que eran tonterías, que no pasaba nada. Y yo como tonta, que ya habíamos hablado, pues nos fuimos a vivir juntos. Seguía con la gente diciéndole qué guapa. Su palabra favorita era, es que si no estuvieras gorda no estaría haciendo esto. La culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya. Bueno, un día le dije, no, una de dos, o lo intentamos solucionar o yo me voy de casa. Tú no te vas porque te quiero mucho, te quito las llaves y no te vas a ir a ningún lado, aquí te quedas. Y yo, perdona, yo soy mayor de edad y puedo decidir y hago lo que yo quiero y lo que considere si es necesario. Que no. Y me pegó un ostión. Y le dije, la primera y la última. No hay más. O sea, yo no aguanto que ni maltrato psicológico más que contigo, ni maltrato físico. O sea, acabo aquí, cojo las cosas y me voy. Pues no sé cómo averiguó dónde vivía y se ponía a beber y venía a la puerta y que me abras la puerta, que sé que estás aquí. Y dije, mira, sabes que no quiero problemas, me voy. Y así fue. ¿Y qué le dirías a Marta con 25 años? He aprendido mucho. O sea, el decir, es que no hace falta que aguantes un desprecio mínimo
ya no se debe de aguantar un no te quiero o te quiero solo por esto o estás gorda. Le diría, huye, sal de ahí, te lo ha hecho una vez, no aguantes. ¿Crees que un día le podrás explicar a tus hijos esta experiencia? Sí, porque es lo que te digo, con Lucía me veo muy reflejada. Yo con mi marido tengo el tema de aquí no hay secretos. O sea, si nosotros queremos que vayan bien por la vida, no hay que ocultarle nada. Entonces, yo no quiero que ella sufra ni bullying, que puede llegar a sufrirlo, lógicamente, no puedo protegerla al 100%, pero que se sepa defender, tanto de que si le hacen bullying, como de que si una pareja no es nadie para tratarte mal, una pareja, amigos, personas tóxicas, lo más lejos posible. ¿Has encontrado tu sitio? No, nunca. Aunque esté siempre rodeada de mucha gente, quizás es como que me veo a mí misma, pero también desde fuera. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, es como que me estoy viendo y sé que no acabo de encajar en ningún sitio, que a lo mejor sí que encajo, pero considero que no. Entonces, normalmente no voy detrás de nadie. Y no, en trabajo tampoco he encontrado sitio. Mi casa no es mi casa, es la casa de mis suegros. Hasta que yo no vea que es mi casa, no es. ¿Y tu sueño sería? Pues sobre todo ver a mis hijos felices, sanos y que ellos cumplan lo que yo a lo mejor no he podido cumplir. Para mí ahora mismo lo principal son ellos, que el patrón que yo he tenido no se repita con ellos. ¿Y crees que estás en el camino de encontrarte a ti misma? No, porque mentalmente las cosas no están bien, entonces lo intentas, te distraes, como yo digo, ¿no? Pues trabajo, niños, pareja, salir, amigos, fiesta, cumpleaños infantiles, porque esa es la vida social. Nos está costando tanto el vivir el día a día que no veo más para allá. ¿Te he preguntado cómo te definirías? Madre luchadora y emprendedora. De momento sería eso, no podría describirme de otra manera. Lo único que me veo es eso, madre, y ya está. O sea, no me veo como una mujer, ni como pareja, ni nada, porque, bueno, es lo que hablamos, siempre hay alguna cosa. Yo aprendí mucho con mi ex, yo me he forjado una armadura y no hay manera de poder romperla. La única que creo que me lo rompe son los niños. ¿Hay alguna canción que te levante el ánimo? Manuel Carrasco, Qué bonito es vivir. ¿Qué tiene esta canción? Pues mira, esta la utilicé para la boda en 2 momentos. Supongo que la canción me recuerda mucho a mi abuela, que no está muerta, pero la pude llevar a mi boda, que para mí era un hándicap, que ella me viera feliz con mi pareja, y eso para mí fue mucho. Es la canción de mis hijos. ¿Y tu abuela? ¿Cómo es? Lo más. Tiene 89 años y siempre estaba ahí. Era la que nos cuidaba, la que nos hacía la comida, ella junto a mi abuelo nos recogía del cole y bueno, pues mi segunda madre, porque mi madre siempre trabajaba, entonces con ella pues tenía todo. Y lo que pasa es que la tengo lejos. Y la echas de menos. Sí, mucho. Vamos llegando al final de la entrevista. Te voy a hacer escuchar otra canción, que es la que ha escogido la persona que entrevistamos en el próximo capítulo. Vale. ¿Cuánta razón? Sí, sí. Pues esta persona ha sufrido mucho. Me da la sensación de que tiene mucho guardado y que tiene mucho dolor sentimental, parece. Y que ha sido dura su vida. Pues Marta, ahora sí, muchas gracias A vosotros. por compartir este ratito y por abrirnos las puertas a tu historia. Muchas gracias. Ha sido un a placer. vosotros. Muchas gracias.